Hola Guillermo, buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, el saludo para todos. Buena semana, ¿cómo va? Bien, 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 arrancando con tantas expectativas. Lo decíamos, va a pasar mucho tiempo y nos seguiremos acordando de este lunes 11 de mayo. Bueno, sí, hay otro ánimo, ¿no? Ojalá que no sea decepcionado por ningún dato estadístico sanitario que nos haga perder las expectativas a futuro que tenemos. Pero como siempre la tensión cuando sucede de un lado aumenta en el otro porque esta posibilidad que han tenido en las actividades comerciales, buena parte de ellas de retomar, aunque sea con un ritmo diferente, parte del tiempo perdido, comienza a tensar otra cuerda, se relaja la cuerda de la cuarentena, cincuentena ya, y comienza a tensarse la cuerda de un problema irresuelto en la ciudad de Río Cuarto, que es qué va a pasar con las elecciones municipales y cómo se va a negociar la transición del poder, porque hay ahí un punto irresuelto. La verdad que se está lejos de ponerse de acuerdo. Quedan nada más que plenas 6 semanas para que se venza el mandato Bueno, del que lo intendente arregle, Llamosas y que que me avisen comience a bien, haber por una favor. cefalía, por lo menos en los papeles. Después veremos cómo se resuelve. Y respecto de esa resolución, hoy hay un distanciamiento respecto de la postura de cada uno de los candidatos a intendente, que las vamos a repasar para que tomemos referencia de que relajada la tensión económica, social, al menos en lo formal desde el punto de vista de el regreso a la mayoría de las actividades, comienza la tensión política para resolver este asunto que está pendiente. Y aquí hay 8 candidatos, al menos por ahora, y hay posturas poco coincidentes en esos 8 candidatos. Solamente uno o dos por separado coinciden con el otro, con lo cual va a ser ardua la discusión de cómo salir de este atolladero que impone una situación excepcional de venida de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Vamos a repasar entonces cuáles son las posturas, por lo menos hasta ahora, sondeadas por nuestro trabajo. Se sabe que el intendente Llamosas no se ha expedido sobre el particular y que plantea que no es momento de analizar este tema, pero sí sus colaboradores, el fiscal municipal, el secretario de gobierno, también el presidente del Partido Justicialista, Hugo Abrán, están avanzando en una fórmula para postergar el mandato de Llamosas. Lo más firme hasta ahora es buscar una salida a la universitaria, un acuerdo de las fuerzas políticas, por lo menos en el Parlamento, para que se prolongue el mandato. Sí quiere Llamosas que se vote en el 2020. La fecha que sugirió es a fines de septiembre. Veremos si se llegan con cuestiones que hoy son inmanejables desde Río Cuarto, como por ejemplo el control de la pandemia. Esta es una posición de fuerza muy importante porque si se va al Consejo Deliberante, allí se tiene mayoría, aunque se necesitan los 2/3 para modificar la Carta Orgánica Municipal y extender los mandatos de los 3 poderes. Desde el lado de Abril hasta el momento dicen esperar. Para ellos en un mes puede resolverse el asunto, creen que mayo es todavía tiempo para dedicarlo a las cuestiones ligadas con atender la emergencia sanitaria y sobre todo las urgencias económicas derivadas de esa emergencia sanitaria. En el caso de Scopa, para mí es la propuesta más disruptiva. Scopa dice que el cronograma electoral del 2019, previsto en el 2019 para el 2020, está detonado y que hay que hacer borrón y cuenta nueva, postergar las elecciones hasta el año 2021 y empezar de nuevo. Es decir, que los que hoy son candidatos dejen de ser candidatos y volver a convocar a las fuerzas políticas para que elijan a sus candidatos, apareciendo nuevas fuerzas políticas con otros candidatos, nuevas alianzas. Bueno, eso es lo que propone Scopa y postergar, previo acuerdo en el Consejo Deliberante, las elecciones no durante un tiempo cercano, sino hasta el año 2021. Para Lucía de Carlos de Respeto, cree que hay que ir al Parlamento y con las fuerzas que están en el Parlamento establecer un acuerdo muy parecido a lo que plantea Llamosas, pero pone como condicionante también definir políticas para esa transición, para que quien siga en el cargo no haga lo que quiera.
Mientras que Pablo Carrizo es el único que dice, si se modifica la Carta Orgánica, se cae en la ilegalidad. Es necesario que termine el mandato de Llamosas, que haya acefalía y que la provincia vía unicameral elija un comisionado, un interventor, como quiera llamárselo, y que de allí en más se establezca el cronograma electoral. Para Guadalupe Fantín, también la alternativa es postergar las elecciones, pero con una variante. Lo que plantea la representante del Frente de Izquierda de los Trabajadores es que en la gobernabilidad, la continuidad no esté el intendente, sino un comité de trabajadores y sanitaristas que administren con los recursos públicos la transición electoral hasta que se resuelva el problema de la pandemia. No piensen Llamosas en ese lugar. Los últimos dos consultados, Marcelo Lubich de la UCD cree que se está a tiempo, y aquí tendría que terciar el Tribunal Electoral, de hacer la elección antes de que vence el mandato de Llamosas, convocarla urgente, tomar las medidas necesarias. Si se puede ir al supermercado, se puede ir a votar. Bueno, es un criterio. Si no se llega con esos tiempos, dice Lubich, hay que buscarle la vuelta desde el punto de vista legal, pero con una condición, que la transición la gobierne una coalición de los partidos políticos que compiten o aspiran a competir por la intendencia. Parece difícil que Llamosas les abre el juego a los otros 7 candidatos para que juntos cogobiernen en la transición. Y por último, el candidato del Partido Libertario, Lamberghini, lo que quiere es que rápidamente, mañana mismo se comience a discutir cómo se va a salir de esta situación. No tiene una fórmula, pero sí cree que cuando se discuta la transición hay que discutir también qué va a pasar en ese tiempo con 2 planos: el plano económico en la ciudad y la asistencia del municipio, y sobre todo el plano social. Como ven ustedes, una paleta de opciones, de alternativas muy difíciles de conciliar, y una marcha forzada hacia un tiempo que está cada vez más cerca, el 2 de julio, cuando vence el mandato del intendente Llamosas. Mejorada la situación, a partir de la flexibilización del aislamiento, comienza a tensarse la cuerda de la política en la ciudad de Río Cuarto. Están pendientes las elecciones municipales, y no es poca cosa. Así son las cosas. Muy buenas noches. Gracias, Guillermo. Buenas noches.